como resultado de los bombardeos, que este humo entró en el hospital tras los bombardeos en la calle. Y pregunté a los médicos que estaban en el departamento, les pregunté qué estaba pasando. Me dijeron que no pasaba nada, que simplemente la gente estaba asustada. Y me dijeron que la situación, este caos, surgió después de que varias personas que estaban en el refugio, en los pisos de arriba, empezaron a bajar al hospital. Y también ahí se encontraba gente fuera del hospital que asimismo estaban asustados y que querían entrar en el refugio. Y muchos de ellos también repetían armas químicas, armas químicas. Es decir, esta gente que estaba dentro del hospital echaban agua a estas supuestas víctimas. Nosotros nos encontrábamos dentro, lo veíamos todo, no nos pusimos máscaras ni nada, no sentíamos ningún olor a sustancias químicas, no sentíamos ningún efecto, porque si hubieran sido armas químicas también habríamos sentido el efecto, pero no sentimos nada. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente en la lista es un enfermero, Muwafaq Nasrin. Assalamu alaikum. Buenos días. Me llamo Muwafaq Nasrin. Soy enfermero del departamento de urgencias de Duma. Me encontraba en el hospital el 6 y el 7 de abril y también el 8 de abril. Me encontraba en el departamento de urgencias el sábado, el 7 de abril. Atendíamos a los heridos tras los bombardeos. Había varios tipos de heridas, también traumatismos, y a las 7 de la tarde más o menos llegaron varias personas con síntomas de asfixia, porque tras haber respirado humo y polvo, realmente eran casos de asfixia. Esta gente bajó del refugio. Tomamos todas las medidas normales, ordinarias, para aliviar su estado. Como han podido ver en el video, habían visto algunas partes del hospital, podían ver a la gente entrar, que estaban gritando armas químicas, y como resultado de estos gritos la gente se asustó y surgió este ambiente de caos, de desorden. Un hombre trajo a una niña pequeña al hospital, la examinamos, realizamos el examen necesario y nos dimos cuenta de que no se había producido ningún efecto de armas químicas, no encontramos ninguna señales del uso de armas químicas en ella. Asimismo, estaba en el hospital el 8 de abril y no hubo ninguna consecuencias de este incidente. Gracias. Asimismo, quisiera conceder la palabra a una persona que no había participado en este video escenificado por los cascos blancos. Es Absir Abdelmajid, que se encontraba en otra estancia y lo veía desde fuera. Yassin Abdelmajid. Buenas noches, me llamo Yasir Abdelmajid. Soy cirujano en el hospital de Damasco. El 7 de abril, aquel día, yo me encontraba en el hospital
موجود بالمشفى desde las 7:30 de la mañana. بقسم العمليات الجراحية. Me encontraba en el النهار quirófano, ورددنا عدد en el departamento de cirugía, y durante todo el día entraban personas con diferentes heridas tras las acciones militares que se estaban llevando aquel día en la ciudad de Duma. Quiero decir que a las 7 de la tarde, 7:15 más o menos, vino una persona al departamento de cirugía con una niña pequeña que de la edad de 1 año y medio, y nos dijeron que la trajo la ambulancia y que necesitaban una consulta de cirujano, y que esta niña había experimentado el ataque con armas químicas, con sustancias tóxicas. Cuando entró en el departamento estaba toda en agua, mojada, y tenía la temperatura baja, y también tenía el vientre inflado. La examiné. Desde el punto de vista de la cirugía ella estaba sana, como desde el punto de vista de cirujano. Sin embargo, lo que me confundió es lo que nos dijeron, que había experimentado el efecto de sustancias tóxicas. Hice un examen completo y pregunté, ¿realmente había sido expuesta a sustancias tóxicas o no? Al haberla examinado, no encontré ninguna señal o síntoma que indicara que había sufrido de armas, de sustancias tóxicas. Su estado general era bueno. No tenía síntomas que indicasen el uso de sustancias tóxicas en ella. Su ropa estaba mojada y tenía temperatura baja del cuerpo. Ayudé a secarla. La tapamos con una manta. Y cuando averigüé que su estado era bueno, que no tenía lesiones ni nada preocupante, la devolvimos a la ambulancia, y el resto de este turno estaba realizando operaciones quirúrgicas a las personas que seguían entrando en el hospital. Pero, repito, nos habían dicho que esta niña ha sido víctima de sustancias tóxicas, pero al terminar el examen no vi ningún síntoma ni señal de sustancias tóxicas. Estaba totalmente sana desde este punto de vista. Muchas gracias. Todavía tenemos más personas en la lista, y quisiera invitar al micrófono a Ahmad Khashoy, que trabajó en el hospital en el departamento de urgencias. Ahmad Khashoy. He went outside. Mumtaz Al-Hanash, medical surgeon. Me dicen que Ahmad Khashoy ha salido en este momento, por eso ahora mismo vamos a pasar la palabra a otra persona, a Mumtaz Al-Hanash, enfermero. Assalamu alaikum. Buenos días. Me llamo Mumtaz Hanash. Soy cirujano. Me especializo en cirugía
y aquel día trabajé en el cirujano y quisiera llamar su atención a dos puntos importantes. El primero es que el trabajo de un médico en este hospital era bastante complicado debido a la ausencia de personal calificado. Y unos días antes de estos acontecimientos, de 6 y 7 de abril, fue abierto el corredor humanitario y por este corredor salieron muchos médicos y por eso había una situación complicada porque faltaban médicos y la gente llevaba varios días seguidos trabajando sin tener un descanso. Y ese estado, esta situación y también la cantidad de la gente que necesitaba ayuda, todo esto llevó al hecho de que el servicio médico no era adecuado y que después llegaron voluntarios al hospital que no estaban bien preparados y que trabajaron no como médicos calificados. Y pueden ver a muchas de estas personas en el vídeo, toda esta gente trabaja voluntariamente, no como médicos normales. Y cuando apareció una persona que dijo que había sido usado el armamento químico, supuestamente empezó un pánico, un caos en el departamento y la gente empezó a aplicar medidas médicas sin consultar con los médicos calificados que estaban en el hospital. En cuanto a la cirugía, realmente contamos con un quirófano y en aquel entonces asimismo entraba gente y que necesitaba operaciones quirúrgicas y a las 7 de la tarde al bloque de cirugía vino gente, personas que se encontraban cerca del edificio bombardeado, tenían problemas con la respiración, disnea, tos, pero después de realizar el examen no encontramos ninguna señal de uso de armas químicas. Su disnea y sus problemas con la respiración eran consecuencias de polvo y humo tras la operación militar cerca de la zona. Muchas gracias. Invitamos al micrófono a Ahmed Al-Saur, enfermero del Departamento de Cirugía de Siria. Buenos días. Me llamo Ahmed Saur, trabajo en Duma. Este centro médico recibía a las personas que necesitaban una ayuda médica urgente, es decir, prestamos los primeros auxilios. Actualmente, los servicios médicos de nuestro centro interrumpieron debido a la operación médica. Aquellos días estaba en el centro, estaba presente. Atendíamos a los enfermos. Aquellos días no se registraron casos de intoxicación con sustancias químicas y toda la gente que llegaba a nuestro centro nos pedía medicamentos o necesitaban tratamiento por heridas con fragmentos de los escombros y, como han dicho mis compañeros, ninguno de esas personas tenían indicios de intoxicación química. Gracias, muchas gracias. Ahora veo que volvió Ahmad Kashoy, el administrador del Departamento de Urgencias del hospital. Buenos días, me llamo Ahmad Kashoy
soy responsable de la logística del hospital de Duma. Quisiera explicarles lo que había pasado el 7 de abril. A las 7 de la tarde, en aquel entonces ya llevaba un mes viviendo en el hospital, y a las 7 de la tarde me encontraba cerca de la entrada del hospital, en el departamento de urgencias. Entró una persona con un niño y empezó a gritar: armas químicas, armas químicas. Es decir, todo aquel día atendíamos a la gente con heridas tras las acciones militares. Y después de que entró esta persona y empezaron a gritar, comenzó un desorden en el hospital, en el departamento de urgencias. Mucha gente se asustó, cundió el pánico. Le puedo decir francamente que había personas con lesiones, con problemas de respiración, pero habíamos tenido este tipo de enfermos durante todo el día y vimos que este grito sobre armas químicas fue utilizado para despertar el pánico. El hospital de Duma es un edificio bien protegido con barreras de tierra. En el piso de abajo se encuentran muchas familias que están refugiadas en el hospital, que huyeron de las operaciones bélicas en la ciudad. Y cuando esta gente escuchó los gritos sobre armas químicas, este susto se expandió todavía más. Y en general, en aquel momento había 1.500 personas aproximadamente en el hospital. Había personas desconocidas que estaban filmando del departamento de urgencias y también filmaban el caos que se produjo en el hospital, y también filmaban cómo personas echaban gente a la gente que estaba ahí con el uso de la manguera que se utilizaba para la limpieza del suelo. Todo esto duró 1 hora aproximadamente. Nosotros tratábamos a los enfermos y los mandábamos a sus casas, y no se produjo ninguna muerte, ningún caso de muerte. Es decir, todas las víctimas, tampoco hubo casos de intoxicación con gases tóxicos. Muchas gracias. Gracias. Y el último conferenciante de los patriotas sirios es médico Hassan Oyun. Es médico. Buenas noches. Muchas gracias por la hospitalidad. Me llamo Hassan Oyun. Soy médico del departamento de urgencias. Los días 6 y 7 y 8 de abril era mi turno. Soy médico desde 2013 en el hospital especializado en la provincia de Damasco, y quisiera repetir, confirmar lo que había dicho ya el médico, el señor Mumtaz, que en aquellos días muchos médicos abandonaron la zona y nos vimos obligados a sustituirlos por personal poco calificado, por nuestros asistentes, en los que no podíamos confiar en muchos casos. Y durante
كوقود للاستحمام والغسيل. Durante 3 años, la gente en Duma utilizaba el plástico como gasolina para calentarse. El 6 y el 7 de abril yo me encontraba en el hospital. Mi turno tenía que acabar el 7 de abril por la mañana, pero no había médico que me pudiera sustituir, entonces tuve que continuar con mi turno. El viernes a las 16 empezaron a entrar heridos debido a la operación militar en Duma. Los heridos seguían entrando también por la noche. El día 7 de abril, a las 7 de la tarde aproximadamente, entraron entre 15 y 20 personas al hospital que tenía leves síntomas, leves problemas con respiración. Los examinamos y no encontramos ningún síntoma que indicara el uso de un arma químico. Es decir, no presentaban ningún síntoma, no tenían pupilas estrechas ni otros indicios en el cuerpo. Su estado era leve o de media gravedad. Una parte de estos enfermos recibió asistencia en el departamento de urgencias y después abandonaron el hospital. Nosotros no mandamos a ningún niño o adulto a un tratamiento posterior y no hubo ningún caso de muerte aquel día. El médico de turno aquel día también se sentía bien y tampoco presentaba ningún síntoma, ningún problema con respiración. Muchas gracias. Hoy, los participantes de la Convención de la Prohibición de las Armas Químicas, el miembro de esta organización, el Estado y también durante esta rueda de prensa, la comunidad internacional recibió evidencias claras de una provocación realizada en Duma el 7 de abril por los cascos blancos. Esta organización pseudo-humanitaria que se alimenta por los contribuyentes del Reino Unido y de Estados Unidos, sobre todo. A diferencia de nuestros socios occidentales, nuestros socios de Estados Unidos y también del Reino Unido, que están acostumbrados a echar acusaciones, ofrecer acusaciones infundadas, basadas en hipótesis absurdas, hacer referencias a las redes sociales y personajes inventados. Hoy ustedes, al igual que los Estados miembros de la OPAC, han visto a las personas vivas, a los testigos, a los médicos, al pequeño Hassan, a las personas que están presentes en este vídeo, y estas personas les explicaron lo que pasó.